Saludo muy cordialmente, queridos amigos. Es un placer poder dirigirme a ustedes en esta nueva serie que se titula Cambiando la verdad por la mentira. Es una serie supremamente importante en la época en que estamos viviendo, cuando la cultura del mundo se sobrepone a la Sagrada Escritura. Vamos a comenzar nuestro estudio con este tema. Serán varios temas en esta serie, así que ojalá puedan sintonizar por donde están viendo esta programación a todos los temas en el orden en que los presento. Sin embargo, antes de comenzar, queremos pedir al Señor que nos bendiga, no solo en este tema, sino en toda la serie. Les invito con reverencia a meditar sobre estas palabras. Padre Celestial, venimos ante tu trono para darte gracias porque tenemos libertad de abrir tu santo libro. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos acompañe. Danos claridad de pensamiento y corazones dispuestos para recibir la semilla de la verdad. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Hay dos cosmovisiones que ahora están compitiendo por nuestra alianza en este mundo. La primera es la que se basa en la historia de la creación en el libro de Génesis. La segunda cosmovisión es la que se basa en la teoría de la evolución. Ahora, antes de desmenuzar esto, quiero en primer lugar explicar qué es una cosmovisión. Una cosmovisión es el marco de referencia que nosotros usamos para evaluar los fenómenos que están ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, para que puedan entender mejor, si un familiar mío llegase a morir y luego después que muera, supuestamente se me aparece y habla conmigo, mi marco de referencia me va a decir que esa entidad no es mi familiar, porque me guío por lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los vivos saben que han de morir, los muertos nada saben. Así que yo sé que esa entidad que está apareciendo no es el familiar, sino un demonio. Por otra parte, los que creen que el alma es inmortal y sale del cuerpo en el momento de la muerte, creerían que esa entidad es un familiar, porque su cosmovisión es una cosmovisión que se basa en la filosofía griega de la inmortalidad del alma y no en lo que dice la Biblia en cuanto al estado de los muertos. Es decir, la cosmovisión es el marco de referencia que yo uso para evaluar todo lo que ocurre en el mundo. Ahora, la cosmovisión de la Iglesia Adventista y la cosmovisión bíblica tiene como fundamento una interpretación literal de la historia que se encuentra en Génesis, el capítulo 1, hasta el capítulo 3. Como adventistas, nosotros somos creacionistas. Creemos que la creación ocurrió literalmente como lo describe Génesis, el capítulo 1 al capítulo 3. El libro de comienzos, Génesis, enseña que hay un Dios personal cuya naturaleza es amor. Este Dios creó el mundo en 6 días literales de 24 horas cada uno de los días. Creemos que el relato de Génesis es absolutamente confiable. Creemos que Dios creó un mundo perfecto, que Adán y Eva fueron personas reales, vivieron en un huerto literal, que cuando comieron del fruto de un árbol literal, la muerte vino como resultado de ese acto. Y como resultado de haber entrado el pecado al mundo, era necesario que el Creador se encarnara para redimir al ser humano. Nosotros creemos que lo que describe la Biblia es absolutamente literal.
También creemos que al final de la historia, Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva en 6 días literales, y como al comienzo vamos a reposar el 7º día con Dios, quien ha acabado su obra. Hay cristianos hoy en día que creen en la creación progresiva y creen en la evolución teísta. En realidad, los que enseñan eso no están en armonía con la cosmovisión de la Biblia, porque aún los que creen en creación progresiva o en la evolución teísta le restan a Dios el poder que Dios tiene para crear rápidamente de la nada. Ahora, hay otra cosmovisión. Esta cosmovisión es la que tiene la mayoría del mundo, la cosmovisión evolucionista. Es la mentira más destructiva que ha creado Satanás en este mundo para llevar a la gente a perder la fe en Dios. Esta teoría le resta a Dios su poder omnipotente, enseñando que todo llegó a la existencia por selección natural o por la supervivencia del más fuerte. Aún la evolución teísta y la creación progresiva le restan a Dios su omnipotente poder. Deja a la gente en lo que Elena White se refirió como un océano de incertidumbre sin compás. La teoría de la evolución destruye todo detalle de la cosmovisión de la Biblia. Si no hubo un comienzo perfecto, una caída en pecado que trajo como consecuencia la muerte, entonces tampoco necesita el hombre un redentor. Si el universo está evolucionando, tampoco hay esperanza de una inminente segunda venida de Jesús para restaurar la creación como lo fue al principio. Ahora, un punto muy importante es este. Nuestra cosmovisión se fortalece o se debilita conforme al alimento que le damos a esa cosmovisión. Si alimentamos nuestra cosmovisión con la Biblia, la cosmovisión bíblica se fortalece. Si la alimentamos con la cosmovisión de la cultura y de la tal llamada ciencia, entonces esa cosmovisión se fortalecerá. Así que permítame darles un ejemplo de esto. Hoy en día es muy común, aún en el mundo cristiano, de aceptar el matrimonio entre un hombre y un hombre o una mujer y una mujer. La cultura dicta que eso es normal, pero la cosmovisión adventista no admite tal concepto. La cosmovisión bíblica dice que Dios estableció el matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. Así que si nuestra cosmovisión es bíblica, nos atendremos a lo que dice la Biblia. Si nuestra cosmovisión se basa en la cultura, ese es nuestro punto de vista. Ahora vamos a tratar un punto muy importante al comenzar este tema, y es concerniente a quién fue el creador. La Biblia nos enseña que Dios el Padre, un Dios personal, creó todo lo que existe, no solo en este mundo, sino en el universo, por medio de su instrumento, Cristo Jesús. El Padre, en su mente infinita, elaboró el plan y el Señor Jesucristo lo implementó en la actualidad. El Padre creó por medio del Hijo. El Padre elaboró el plan y el Hijo habló ese plan a la existencia. Por así decirlo, el Padre fue el arquitecto y el Señor Jesucristo fue el albañil que habló todo lo que planeó el Padre a la existencia. La Biblia enseña repetidas veces que la creación fue del Padre por medio del Hijo.
Es decir, el creador de Génesis, el capítulo 1, no fue más ni menos que el Señor Jesucristo. Vamos a leer algunos textos de la Biblia que nos indican que el Padre creó por medio del Hijo y que Jesús fue el que desempeñó directamente la obra de la creación, sirviendo como la palabra del Padre. Vamos a Génesis 1 y el versículo 1, el primer versículo de la Biblia, a donde nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, hay 4 conceptos en este versículo. En primer lugar, la palabra principio. En segundo lugar, creó. En tercer lugar, Dios. Y en cuarto lugar, la tierra. Estos mismos conceptos reaparecen en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y los versículos 1 al 3 que voy a leer ahora. Tiene los mismos elementos de Génesis 1:1, y esto nos indica que Jesús fue el agente activo de la creación. Dice en Juan 1 y el versículo 1 al 3, en el principio era el Verbo. Ahora, ¿quién es el Verbo? Es Jesús, porque el Verbo se hizo carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Noten que tenemos los mismos elementos de Génesis 1 y el versículo 1. Tenemos Dios, el Verbo es Dios. Tenemos también que todas las cosas fueron creadas por ese Verbo y nada de lo que existe llegó a la existencia sin Él. Así que tenemos en el principio, creó Dios cielos y tierra, tanto en Génesis 1:1 y Juan 1:1 al 3. Pero la bendición de tener Juan 1:1 al 3 es que nos dice que ese creador de Génesis 1:1 no fue ni más ni menos que el Señor Jesucristo. La conclusión es ineludible. El Padre creó por medio de su palabra, y esa palabra fue Cristo Jesús. El Salmo 33 afirma lo mismo. Voy a leer el versículo 6 y luego el versículo 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y recuerden que la palabra de Jehová es Cristo Jesús. Luego vamos al versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ahora quiero leer una cita que encontramos en el Espíritu de Profecía sobre este concepto de que el Padre fue el que pensó el plan y el Hijo lo implementó. Esta cita se encuentra en el manuscrito 77 del año 1899 y dice así: lo que es el habla al pensamiento, así es Cristo con el Padre invisible. Qué tremenda cita esa. Lo que es nuevamente el habla al pensamiento es Cristo al Padre invisible. En otras palabras, el Padre piensa el plan y el Hijo implementa el plan. Es decir, el Hijo habla el plan. Luego la cita continúa: Él, Jesús, es la manifestación del Padre y se le llama el Verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios. El Padre elabora el plan, piensa el plan y el Hijo implementa el plan de la creación. El Padre fue el que tomó la iniciativa en la creación. Vayan conmigo a Génesis 1 y el versículo 26. Génesis 1 y el versículo 26. Está hablando de la creación del hombre y dice lo siguiente: entonces dijo Dios. Está hablando del Padre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. Fíjese, hay más que una persona hablando aquí. El que habla y el que está escuchando lo que la persona habla. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Noten que aquí el Padre está hablando al Hijo. El Padre le está hablando a Jesús. Y el Padre está tomando la iniciativa y le está diciendo al Hijo, vamos ahora a crear al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es decir, la tarea de la creación fue una tarea cooperativa entre el Padre y el Hijo. El Padre elaboró el plan y el Hijo ahora va a implementar el plan. Elena White tiene un comentario muy interesante en cuanto a este texto de Génesis 1 y el versículo 26. Esa cita la encontramos en el libro Primeros Escritos, página 145, a donde dice lo siguiente. Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Ahora viene la parte clave. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, fíjese que el Padre le estaba hablando al Hijo. Cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Fíjese entonces que Génesis 1:1 está diciendo que el Padre habló a su Hijo. El Padre tomó la iniciativa y el Hijo ahora va a implementar lo que el Padre elaboró. Ahora, los textos que hablan de la creación en el Nuevo Testamento usan con frecuencia una importante preposición, la preposición dia, que se traduce generalmente con la palabra por. Vamos a notar algunos versículos a donde se usa esa preposición dia, que significa por medio de. 1 Corintios, el capítulo 8 y el versículo 6 es el primer versículo que vamos a ver a donde se usa esta preposición. Dicho sea de paso, es la misma que se usa en Juan 1:1, donde dice todas las cosas por Él fueron hechas o por medio de Él fueron hechas. Vamos a 1 Corintios 8 y el versículo 6. Dice el apóstol Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahí está la preposición dia 2 veces. Así que la creación es del Padre por medio del Hijo. Del Padre por medio del Hijo. Ahora vamos al libro de los Hebreos, el capítulo 1 y los versículos 1 y 2, a donde nuevamente se usa la preposición dia, por medio de. En Hebreos 1, 1 y 2 dice, Dios, está hablando del Padre, vamos a ver, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días, el Padre nos ha hablado por medio del Hijo. Fíjense qué interesante, por medio del Hijo. El Padre habla por medio del Hijo, a quien el Padre constituyó heredero de todo, y ahora viene la parte clave, y por quien, se debe traducir por medio de quien, asimismo, el Padre hizo el universo. Así que pueden ver aquí varias veces que se repite, Dios hace el universo por medio
de su Hijo Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo afirmó que Jesús era antes de todas las cosas y que creó todo lo que se encuentra en el cielo y todo lo que se encuentra también en la tierra. Esto lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 1 y los versículos 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Dice así: Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego sigue diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, ahora viene la preposición, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, es decir, se mantienen funcionando. Ahora, noten ustedes varias cosas que encontramos en este pasaje. En primer lugar, dice que en Jesús fueron creadas todas las cosas. Nos dice también a través de la preposición dia que todas las cosas fueron creadas por medio de Él. No solamente las cosas en la tierra, sino también las cosas que están en los cielos. Es decir, Jesús fue la palabra que creó todo el universo en armonía con el plan que diseñó el Padre. Hay un texto de la Biblia que parece decir que el Padre fue el creador. Necesitamos examinar ese texto y leerlo con supremo cuidado, porque el texto, leyéndolo con cuidado, no nos dice que el Padre fue el creador, sino que todo fue creado conforme al propósito de Dios. El texto dice así, Apocalipsis 4 y el versículo 11. Aquí los seres celestiales le están tributando honra y gloria y alabanza al Padre que está sentado en su trono. Y dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Recuerden que están cantando este himno al Padre. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fíjense que el texto no nos dice que el Padre fue el creador. Lo que nos dice el texto es que por voluntad del Padre todas las cosas fueron creadas. No dice que Él las creó, sino todo fue creado conforme a su voluntad. Elena White confirma este concepto en Patriarcas y Profetas, página 14, a donde dice lo siguiente: el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Fíjense, Jesús implementó la voluntad del Padre, dice ella, en la creación de las huestes del cielo. Jesús creó los ángeles y creó a los seres en los mundos que nunca pecaron. Así que dice, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Y a Él, así como a Dios, es decir, así como al Padre, debían ellos tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Es decir, Jesús creó esta tierra y sus habitantes también. Sigue la cita. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Jesús, al implementar la creación, estaba haciendo la voluntad del Padre. Nuevamente, el Padre elaboró el plan, Cristo lo implementó. Así que el relato de la creación, en conjunción con estos versículos, nos dicen irrefutablemente
que Jesús fue el que creó la obra que tenemos en Génesis el capítulo 1. Esto tiene una importancia muy significativa, y es que el plan de la creación que encontramos en Génesis el capítulo 1 es el plan de Cristo Jesús. Es el plan original, es la cosmovisión ideal que el Señor Jesucristo estableció al comienzo. Una de las cosas que Cristo creó en la primera semana fue el séptimo día sábado. Así que no podríamos decir que el sábado es de los judíos. El sábado es el día de reposo de Jesús, porque el Señor Jesucristo fue el que creó el sábado, el que hizo el sábado, según Marcos, el capítulo 2 y el versículo 27. Ahora, en la creación, el Padre, por medio del Hijo, diseñó un plan perfecto para la felicidad de los seres humanos. El plan era que Adán y sus descendientes obedecieran el plan para su propio bienestar y su propia felicidad. Sin embargo, Dios les dio a Adán y Eva libre albedrío para seguir el plan o para no seguirlo. Como dijera Dios más adelante al pueblo de Israel, que el secreto de su vida y su prosperidad era obedeciendo el plan de Dios. Deuteronomio 6:24 lo dice así: Dios hablándole a Israel sobre el secreto de su prosperidad, su felicidad y su salud. Lo mismo se aplica al Edén. Dice allí en Deuteronomio 6:24: y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Fíjense entonces, queridos amigos y hermanos, Dios le dio a Israel estatutos, les dio reglamentos con el fin de que les fuera bien, para que pudieran conservar su vida y tener felicidad. No era una carga para ellos, sino que era una gran bendición. Nuestro llamado como adventistas del séptimo día es obedecer el plan original de Dios y proclamarle al mundo que haga lo mismo, como el secreto y el único medio para vivir una vida feliz y plena. Es decir, el plan original de Dios es lo que Dios quiere que nosotros sigamos hoy. Dios no quiere que sigamos un plan B, sino un plan A, el que Él estableció en el comienzo de la historia de este mundo. Así lo enseñó el Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 19 y el versículo 3 al 8. Mateo 19 y el versículo 3 al 8, para ver qué enseñó Jesús en cuanto a lo que debemos hacer. ¿Debemos seguir un plan B o debemos seguir un plan A? Vamos a comenzar leyendo en el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es decir, ¿puede un hombre despedir a su mujer, divorciarse de la mujer por cualquier razón? Versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, noten cuál es la norma, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora fíjense, los que estaban haciéndole esta pregunta al Señor Jesucristo, ahora le van a decir: pero Moisés permitió otra norma. Vamos a leer nuevamente este pasaje, empezando en el versículo 7.
Esto es lo que le dicen los enemigos de Jesús a él sobre lo que Jesús acaba de decir. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Ahora escuchen bien, mas al principio no fue así. Yo les pregunto, ¿cuál es la norma de Jesús? La norma de Jesús es el plan B que Dios permitió a través de Moisés por la dureza del corazón de los israelitas. No, ese no era el plan. Dios lo permitió porque tenían corazón duro, como ocurrió cuando el pueblo de Israel exigió que se les diera un rey. En realidad Dios les dijo, yo soy el rey de ustedes. No es ideal que tengan rey. Pero por la dureza del corazón de ellos, Dios les dio un rey, aunque ese no era su plan original, su plan A, por así decirlo. Vamos de regreso otra vez entonces al versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación o adulterio, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Consideramos entonces a continuación los varios elementos del plan que Jesús estableció en el Edén para la raza humana en la primera semana de la existencia de este mundo. Lamentablemente, hoy en día, en un mundo rebelde, los seres humanos han cambiado en todo detalle el plan original que estableció el Señor Jesucristo. Y tristemente, muchas iglesias que se llaman cristianas han adoptado un plan B, un plan que dicta la cultura, un plan que es popular y común en el mundo, que contradice la cosmovisión original que estableció Dios al principio. Así que vamos a notar ahora, a continuación, en este tema y en los temas que siguen, la cosmovisión que estableció el Señor Jesucristo en unión con su Padre en la creación. El plan A, por así decirlo, el plan original de Dios, que es el plan que nosotros adoptemos el día de hoy. El primer punto que quiero que notemos es que la vida es sagrada. El dador de la vida fue Cristo Jesús. Y por lo tanto nadie puede quitarle la vida a otro, porque la vida es posesión de Dios. Dios fue el que dio la vida. Leamos Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7, para notar lo que dice la Biblia sobre el origen de la vida. Dice allí en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Recuerden que el que está haciendo esto es Cristo Jesús, según lo que hemos visto. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y luego dice, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Según el relato de la creación, el hombre no tiene un alma, como creen muchos, sino que es un alma que se compone de un cuerpo físico con la capacidad de respirar, es decir, con el espíritu de vida. El hombre no tiene un alma inmortal. Dios es el que dio la vida y Dios es el que la perpetúa. Y ustedes podrían decir, ¿cómo sabemos que Dios perpetúa la vida? Bueno, Dios colocó en el huerto del Edén un árbol del cual tenían que comer Adán y Eva para continuar viviendo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios colocó querubines en la entrada del Edén para no permitir que el hombre entrara para continuar comiendo del árbol de la vida.
Eso significa que no solamente dio Dios la vida, sino a través de su árbol Dios perpetuaba la vida. La vida no es del hombre, la vida le pertenece a Dios. Y la perpetuación de la vida le pertenece también a Dios. Según la Biblia, Dios nos formó cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Es decir, el origen de nuestra vida en el vientre de nuestra madre es algo que pertenece a Dios. Quiero leer del Salmo 139 y los versículos 13 al 16, a donde nos dice que nosotros no llegamos a ser personas cuando nacemos. Nosotros ya somos criaturas hechas por Dios, que reciben la vida desde el momento de nuestra concepción. Dice en el Salmo 139, versículos 13 al 16, tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo, y las uniste ¿dónde? Y las uniste en el vientre de mi madre. Gracias por haberme hecho tan admirable. Es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos, y eso lo sé muy bien. Tú me observaste cuando en lo más recóndito era yo formado. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Qué pasaje poderoso, a donde el salmista está exaltando a Dios de una forma espectacular, diciendo que fue formado en el vientre de su madre. Es decir, que durante la gestación, la vida que Dios le da a esa criatura es la vida que pertenece a Dios. En Jeremías 1:5 se habla del llamado del profeta Jeremías. Y fíjense qué interesante que aquí nos dice que antes que Dios formara a Jeremías en el vientre, Dios lo llamó como profeta. Dice en Jeremías 1 y el versículo 5, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El bebé depende de la vida de la madre. Hoy es muy común oír en labios de los que aprueban el aborto decir, es mi cuerpo y mi elección. Pero esto no concuerda con lo que dice la Biblia. Nuestro cuerpo es de Dios y la vida del cuerpo le pertenece también a Él. La Biblia nos dice esto explícitamente en varios textos, de los cuales voy a leer dos. 1 Corintios 3 y el versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Noten que somos templo del Espíritu Santo, pertenecemos al Espíritu Santo. Ahora vamos a 1 Corintios 6 y el versículo 9, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20, a donde nuevamente dice que nuestra vida es pertenencia de Dios. Dice ahí el apóstol Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No somos nuestros, somos de Dios, y nuestra vida pertenece a Él. Y ningún ser humano tiene el permiso de Dios para quitarle la vida a otra persona que solo Dios dio. Ahora, otro aspecto del plan original de Dios es el plan de que la vida del ser humano fuera en un ambiente
campestre. En el principio Dios colocó a Adán y Eva no en una ciudad, sino en un huerto. Y Dios les ordenó a los seres humanos que se esparcieran por toda la tierra. Vamos a leer Génesis el capítulo 2 y el versículo 15. Génesis 2 y el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, Dios estableció el plan original, una vida campestre donde el hombre viviera en el campo y labrara el campo, según dice esto. La palabra jardín aparece 13 veces en Génesis 1 al 3. Dios escogió un jardín como la morada de nuestros primeros padres. Dios quiere que nosotros vivamos una vida campestre según su plan original. Quiero leerles algunas citas ahora del Espíritu de Profecía, a donde Elena White habla de este plan original. La primera cita se encuentra en el libro La Educación, página 20. Dice lo siguiente: en ese lugar, en el Edén, en medio de las hermosas panoramas de la naturaleza que no había sido tocada por el pecado, recibieron su educación nuestros primeros padres. Fíjense que la sierva del Señor dice aquí que Dios colocó a Adán y Eva en un lugar a donde están esas lindas panoramas de la naturaleza para recibir su primera educación. En otra cita que se encuentra en el libro Ministerio de Curación, página 201, Elena White nuevamente repite la importancia de una vida en el campo según el plan original de Dios que Dios quiere que su pueblo siga. Dice así esta cita: el Creador escogió para nuestros primeros padres el ambiente más adecuado para su salud y felicidad. No los puso en un palacio, ni los rodeó de adornos y lujos artificiales que tantos hoy se afanan por conseguir. Los colocó en íntimo contacto con la naturaleza y en estrecha comunión con los santos celestiales. Y hay una tercera cita que quiero leer, es del libro La Educación Cristiana, página 348. El que les enseñó a Adán y a Eva en el Edén a cuidar el huerto, enseñará a los hombres de hoy día. Los que llevan a sus familias al campo, las colocarán con ello en un lugar a donde hay menos tentaciones. Tienen una oportunidad mucho más favorable para obtener la idoneidad para el reino de los cielos. Mándese a los niños a la escuela situada en la ciudad, donde cada clase de tentación espera para atraerlos y desmoralizarlos. Y luego dice ella, y la tarea de edificar el carácter será 10 veces más difícil para los padres y los niños. Imagínense ustedes, 10 veces más difícil criar niños en el ambiente artificial de la ciudad, donde hay muchas tentaciones, que en una vida campestre. Nunca fue el plan de Dios que los seres humanos se conglomeraran en ciudades. Por eso, Elena White, en el librito De la ciudad al campo, página 30, escribió estas sabias palabras: salid de las ciudades, salid de las ciudades. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Se producirán terremotos e inundaciones, y no debemos establecernos en las ciudades impías, donde se sirve en todo sentido al enemigo y se olvida con tanta frecuencia a Dios. El Señor desea que tengamos un claro discernimiento espiritual. Debemos estar despiertos para discernir el peligro que implica establecer instituciones en estas ciudades perversas. Debemos trazar planes sabios para amonestar a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares
donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en esos lugares. Ahora fíjense, hay otra cita que menciona también el espíritu de profecía, que es más corta, a donde la hermana White deja muy en claro que el pueblo de Dios debe salir de las ciudades a una vida campestre, que es el plan original de Dios. Dice esa cita así: reunid a vuestros hijos en vuestros hogares, separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican el mal. Salid de las grandes ciudades tan pronto como os sea posible. No es coincidencia, mis queridos hermanos y hermanas y apreciados de los que están viendo este programa, que las primeras 3 ciudades que se mencionan en la Biblia, en el libro de Génesis, eran ciudades construidas por gente rebelde. Vamos a ver en Génesis cuáles eran esas ciudades. La primera ciudad fue construida por Caín, quien fue el primer asesino de la historia, mató a su hermano. Vamos a leer Génesis, el capítulo 4 y el versículo 17. Dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. No es el mismo Enoc que caminó con Dios y fue al cielo, es otro Enoc. ¿Y qué fue lo que hizo Caín? Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Así que el primero en edificar una ciudad fue el rebelde Caín. Ahora quiero que notemos la segunda ciudad que fue construida según el libro de Génesis. Fueron los constructores de la torre de Babel. Vamos a leer de Génesis 11 y el versículo 4 el espíritu rebelde de estos constructores de la ciudad. Antes de leer esos versículos, quiero mencionar que Dios le había mandado a los habitantes de la tierra después del diluvio que se dispersaran por toda la tierra, que siguieran el plan original de Dios. Pero fíjense lo que dijeron estos constructores de la torre de Babel y de la ciudad. Dice, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, es decir, hagámonos famosos, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Fíjense que no quieren esparcirse por toda la tierra, por eso dicen: centrémonos en este lugar, aquí en Babel, en vez de dispersarnos por toda la tierra. Y es interesante que dicen edifiquémonos y hagámonos. Es para su propia grandeza y su propia popularidad. En el libro Patriarcas y Profetas, página 112, Elena White amplía lo que pasó en la Torre de Babel. Dice: decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se dispersaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópolis de un imperio universal, es decir, de un nuevo orden mundial, globalismo. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y la sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama.
Estos eran los mismos objetivos que tuvieron o que tendrán los constructores de la gran ciudad de Babilonia al final de la historia. El libro de Apocalipsis habla de la vanagloria y de la profesa grandeza del mundo babilónico al final de la historia. Es interesante por qué construyeron la torre. El Espíritu de Profecía dice que construyeron la torre con dos propósitos. Número uno, hacer una torre tan alta que alcanzara más alto que las aguas del diluvio para salvarse en caso que hubiese otro diluvio. Y en segundo lugar, querían ascender al cielo para explicar por qué razón científicamente había venido el diluvio. Es decir, la segunda ciudad tenía una intención rebelde. Era el mismo espíritu que tuvo Nabucodonosor cuando quiso establecer de nuevo el imperio babilónico. Dice en Daniel 4, 29 y 30 lo siguiente: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, este es Nabucodonosor, cuya pretensión era restablecer la ciudad de Babilonia. Dice aquí, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Fíjense entonces aquí, era una empresa rebelde. La tercera ciudad que se menciona allí en Génesis, la más famosa es Sodoma, pero también Gomorra y las ciudades circunvecinas. Vamos a hablar de la ciudad de Sodoma, a donde vivía Lot. Y en nuestro próximo programa continuaremos hablando un poco sobre estas ciudades. Vamos a leer Génesis, el capítulo 13 y el versículo 11 al 13. Dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Fíjense la descripción de estas ciudades. Hemos visto en Génesis que la primera ciudad construida por un rebelde, Caín. La segunda ciudad que vimos, rebeldes, la ciudad a donde querían construir la Torre de Babel. Y la tercera ciudad, junto con las otras ciudades circundantes, Sodoma, Gomorra y las otras ciudades que dice aquí que eran malos y pecadores delante de Jehová en gran manera. Es decir, desde el inicio de la Biblia, en el libro de Génesis, dice que no era el plan de Dios que los seres humanos se aglomeraran en la ciudad. Quería que se esparcieran por toda la tierra y que disfrutaran del segundo libro de Dios, el libro de la naturaleza. Porque ustedes saben que aún hoy las ciudades causan que la gente se aparte de Dios. Los lugares donde las ciudades están son los lugares más seculares del mundo hoy en día, los que parecen no necesitar a Dios. De modo que hemos visto que el plan original de Dios, hasta donde hemos estudiado hasta ahora, es en primer lugar la santidad de la vida. El hombre no puede quitar la vida, Dios es el que da la vida, Dios posee la vida. Y en segundo lugar, Dios colocó un ambiente campestre. Seguiremos trazando esto en nuestro próximo programa.